Bueno, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Libros.fm. Os habla, como siempre, Francisco Rodríguez Criado, vuestro amigo narrativo y también vuestro corrector. Hoy precisamente vengo con un nuevo podcast sobre corrección de estilo que yo creo que os va a venir bien, o al menos a algunos de vosotros, ¿no? En el último podcast, en el último episodio de Libros.fm, grabé un audio que se llamaba ¿Cómo me hice corrector de estilo?, que era simplemente compartí con vosotros una experiencia personal de cómo llegué al mundo de la corrección, procedente del mundo de la literatura, y hoy os voy a dar pues unas pistas de cómo trabajo. Es un podcast más práctico que el anterior. Os voy a contar cuáles son los pasos que doy en Microsoft Word, que es el procesador de textos con el que suelo trabajar habitualmente. También corrijo revistas en PDF y en algunos otros procesadores de texto, pero desde luego el mejor procesador de textos que hay en el mercado es Microsoft Word, ¿no? Y es con el que normalmente trabajo. Así que paso a compartir con vosotros estos 7 pasos que doy antes de hacer una corrección de estilo en Word. El paso 1. Antes que nada, creo una copia del archivo original. Hacer una copia del archivo original me permite mantenerlo tal como lo recibí. Entonces, gracias a esta medida de seguridad, puedo trabajar en una versión idéntica al archivo que me envió el cliente, que siempre quedará a buen resguardo en mi disco duro, ¿no? Para consultarlo por si hay algún problema o algo, ¿no? Y al final, cuando termine mi trabajo, crearé un nuevo archivo, una copia del ya corregido, pero este va a ser en limpio, con todas mis correcciones incorporadas, sin las marcas rojas y sin mis comentarios en el lateral derecho. De esto ya he hablado en alguna otra ocasión, que ese es el procedimiento, ¿no? El cliente va a recibir ambos archivos, el de las correcciones, que lo verá ahí todo con bastantes manchas en rojo, por así decirlo, y el que ya está en limpio, ¿no? Ese ha sido el primer paso. Luego, una vez que ya tengo hecho esa copia, obviamente abro el archivo de Word. Si no abres un archivo, difícilmente vas a poder corregirlo, ¿no? Pero ahora lo que me interesa es comprobar que dicho archivo no contiene ningún virus y que no es incompatible con la versión de Word con la que trabajo. No suelo tener problemas, pues uso el programa original de Microsoft Word, cuya licencia pago religiosamente cada año, ¿no? Y ese desembolso me ahorra desgustos y pérdidas de tiempo, cuando no la pérdida de los propios archivos, ¿no? Así que a mí me interesa trabajar de esa manera, haciéndolo todo por lo legal, ¿no? A continuación, activo el control de cambios. El control de cambios es la herramienta que se encarga de destacar todas mis intervenciones, las señala en rojo, o si queréis, configurarlo para que las intervenciones del corrector o vuestras, por ejemplo, se destaquen en otro color, podéis hacerlo, ¿no? De esta forma, una vez que le señalas al cliente, sea en rojo, sea en azul o en el color que queráis, lo que habéis hecho, pues quedará al corriente exactamente de cuál ha sido vuestro trabajo, ¿no? Podéis encontrar el control de cambios en la pestaña Revisar de Microsoft Word. A partir de ese momento, como digo, todas mis intervenciones en el manuscrito quedarán registradas, y como tengo preseleccionado por defecto el color rojo, cada vez que añada, elimine o modifique un fragmento, ese fragmento va a quedar destacado en el color rojo, ¿no? Así, de esta forma, se ve todo muy, muy bien. El cuarto paso que doy en Word es eliminar los molestos espacios dobles, que además se cargan, si hay muchos, se carga la maquetación. Es muy frecuente que se cuelen espacios dobles en los textos que corrijo, ¿no? A veces hay centenares de espacios dobles, a veces hay miles, también depende de cuál es la tendencia del autor y también de la extensión del documento, ¿no? Para solucionarlo, lo que suelo hacer es desactivar el control de cambios, porque si hay muchos espacios dobles y los elimino, va a ser un caos en el lateral derecho, porque te va a ir explicando. Word te pone de manera automática
que ha eliminado un espacio. Imagínate que hay miles de espacios dobles, ¿no? Que en ocasiones pues sí puede haber perfectamente 1500, 2000 o 3000. Ya digo, desactivo el control de cambios y luego lo que hago es un procedimiento muy sencillo que tecleo control L, da igual si esa L está en mayúscula o minúscula, es decir, pulso dos teclas a la vez, la tecla control que está a la izquierda y luego la tecla L que está más o menos a la derecha. Esto lo que hace es que abre la herramienta buscar y reemplazar y una vez ahí pues los puedo eliminar con mucha facilidad. Por cierto, si no queréis utilizar el atajo de teclado, podéis posicionaros en esta herramienta en inicio y luego en reemplazar, que es un botón que viene más o menos a la derecha, ¿no? ¿Qué es lo que hago yo en esta pestaña? Pues una vez que estoy en esta herramienta, una vez que estoy en ella, me voy a donde pone reemplazar y dejo dos espacios en el cajetín de buscar. Hay que pulsar dos veces la barra espaciadora del teclado y luego dejo un espacio en reemplazar con. Ya por último lo único que tenéis que hacer es reemplazar todos, ¿no? En muy pocos segundos Word va a eliminar todos los espacios dobles y los va a convertir en simples. Abro una nota aquí porque en ocasiones, si esta operación la haces una vez, no solo una vez, sino varias, es posible que siga funcionando y te siga eliminando espacios dobles, cada vez a un ritmo menor, ¿no? Esto ocurre porque algunos autores no se conforman con escribir espacios dobles, sino que también escriben espacios triples, cuádruples, etc. Hay algunos, por ejemplo, que el título lo quieren meter en el medio y en vez de configurar el archivo para que por ejemplo, los títulos vayan directamente en el centro, se maqueten en el centro, es decir, que se alineen en el centro, puede hacer muchas cosas, puede decir que se alineen en el centro, que salgan en negrita, que tenga un tamaño de fuente mayor, etcétera, etcétera. Algunas personas no saben maquetar en Word y en vez de simplemente, por lo menos, dar al botón alinear al centro, pues lo van moviendo con la barra desplazadora, con lo cual a lo mejor ahí ya han dejado 20 o 25 espacios dobles, ¿no? Entonces ya digo que si utilizáis esta herramienta tal como os cuento, si la utilizáis más de una vez, va a seguir funcionando. Lo que pasa es que hay que tener cuidado porque algunas personas maquetan, en realidad el verbo correcto sería mal maquetan, pulsando y una otra vez la barra espaciadora, como ya acabo de decir, ¿no? Entonces, si el corrector abusa de esta herramienta, repite el proceso una y otra vez, corre el riesgo de cargarse la maquetación, por muy mala que sea, que haya hecho el autor. Entonces casi es mejor hacerlo solo una vez y si te sigues encontrando alguno doble, eliminarlo de manera manual, ¿no? También se puede echar un vistazo para saber exactamente cuántos hay en total. Si por ejemplo se has eliminado 300 y sigue habiendo 200, pues imagínate, seguramente es porque le han maquetado mal el documento, como yo digo. Esto si le dais al botón mostrar caracteres ocultos lo veréis, ¿no? En el paso 5 lo que hago es un esquema del manuscrito. Una vez que he eliminado toda la hojarasca de los espacios dobles, pues llega la hora de hacer el esquema del manuscrito si acaso fuera necesario. Si por ejemplo me envían un cuento de 20 páginas o de 10 páginas o de 15, si eso es un cuento no hay nada que hacer. Pero hay veces que son manuscritos que tienen capítulos y subcapítulos. Entonces lo que hago es generar un esquema que se puede ver en la izquierda, en donde pone navegación, y ahí se van generando los capítulos y subcapítulos, dependiendo de si hay subcapítulos, ¿no? Entonces de esta forma tenéis un esquema de todo el documento y os podéis mover por él a golpe de clic. Podéis, por ejemplo, si está en el capítulo 15 y de repente crees que tienes que ir al capítulo 2, pues simplemente le das al capítulo 2 y en menos de un segundo ya estás en él. Además, este es un esquema que si queréis hacer un libro digital en Amazon, por ejemplo, te lo exigen. No es que sea opcional, es que te lo exigen, si no lo puedes hacer, ¿no? En el paso 6 lo que hago es consensuar con el autor la grafía de ciertas palabras y a veces elimino los errores habituales. Aquí es un poco de eliminar a veces errores habituales. Si por ejemplo empiezo a leer y veo en la primera página que hay un aún así, ese aún con tilde y sé que voy a encontrar más, pues a lo mejor busco eso en el buscador, en control B
y voy viendo a ver si lo ha vuelto a escribir mal, o si ponen ojalá sin tilde y tienden a poner ojalá, es decir, terminado en una A no tildada, pues lo que puedo hacer es un poco lo que hice antes, ¿no? Con el control L los elimino de un golpe y ya está, ¿no? Además también viene bien para ver cuál es la tendencia de escritura del autor. Algunos nunca ponen la tilde en solo, yo tampoco la pongo, sigo las recomendaciones de la RAE, pero otros sí la ponen. Si la ponen siempre, se le puede preguntar, pero lo más seguro es que no quiera seguir la recomendación de la RAE, que puso, digamos, que en funcionamiento en 2010, algunos se acogieron a estas recomendaciones, que tienen mucho sentido, desde mi punto de vista, otros se declaran en rebeldía, por así decirlo, pero luego hay un tercer caso de autores que se las ponen una vez sí y otras veces no, con lo cual demuestra que no tienen un criterio sobre esta palabra, ¿no? Sobre el adverbio solo. Entonces contacto con ellos y le digo, oye, la palabra, el adverbio solo, le pongo tilde, no se la pongo, los pronombres demostrativos, que tal como recomienda la RAE tampoco llevan tilde, tú los pones unas veces, otras veces no, que es lo que hago, ¿no? También a lo mejor puede ser que sea un autor latinoamericano, yo soy español, os hablo desde Madrid, entonces a lo mejor le tengo que hacer alguna pregunta para que luego cuando me meta de lleno a corregir el manuscrito, pues no pierda tiempo, ¿no? En el apartado 7 son macros, lo he puesto en interrogante, pues llegado a este punto, después de haber aplicado los 6 pasos que os he comentado, a veces aplico alguna macro para seguir eliminando hojarasca, básicamente ratas o palabras mal escritas, y luego lo hago solo a veces cuando considero que me va a reportar más beneficio que perjuicio, ¿no? En algunos casos que a lo mejor es un texto que es breve y tal, pues no le veo mucho sentido ahí a esperar que termine la macro y demás. Pero bueno, después de estos pasos más o menos mecánicos, que no entrañan gran dificultad, después de estos 7 pasos que yo sigo y que yo no digo que haya que seguir, sino que son los que lo que yo hago para luego de meterme de lleno en la corrección, pues es cuando viene lo verdaderamente difícil, que es la corrección en sí mismo, ¿no? Esto es simplemente una especie como de ir preparando el terreno, te puede llevar un tiempecillo dependiendo del manuscrito, y también tienes que esperar a ver si le preguntas al autor qué te dice, cuál es la elección suya respecto a algunas palabras. Digamos que es una forma de ir calentando motores, pero luego llega lo difícil que es meterse de lleno en la corrección de estilo, ¿no? Que es a lo que yo, digamos, vengo haciendo, ya lo comentaba ahí, desde que empecé a escribir prácticamente, porque siempre me ha gustado corregir mis propios escritos. Luego comencé a dar talleres de escritura creativa, eh, y luego pues ya me dediqué de lleno a la corrección de estilo, ¿no? Entonces los 7 pasos estos que yo he dado no os va a convertir en correctores de estilo, ni mucho menos, pero a lo mejor viene bien incluso para vuestros propios escritos, ¿no? Empezar a eliminar espacios en blanco, si cometéis ciertos errores, pues buscarlos en todo el manuscrito, este tipo de truquillos, por así decirlo, que os puede venir bien. Y a lo mejor también os puede venir bien tener a lo mejor más de una copia, más de una versión del manuscrito vuestro, siempre y cuando no os liéis. Pero bueno, a lo mejor, como en alguna ocasión le he dicho yo a algún autor, le he dicho, te convendría hacer esta novela un poquito más breve porque te repites tal, no sé cuánto, pues en vez de empezar a intervenir directamente el propio autor, en vez de empezar a intervenir directamente en su novela, lo que puedo hacer es pues una versión, hacer un copiar y pegar en la carpeta donde tiene ese archivo, y a uno le llaman novela larga y a otro novela corta, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues son pequeños trucos que no puede que no sean de nada del otro mundo, pero que a lo mejor os viene bien. Yo voy a dejar la URL donde tengo todos estos truquitos para que los leáis tranquilamente. He hecho capturas de Word para que os sirvan, para que me sirvan a mí para ilustraros exactamente qué os quería decir. Y nada, yo creo que os puede venir bien para que le echéis un vistazo, ¿no? Adelanto que está en correccionyestilo.com, y os dejo ahora en las notas del programa en la barra
perdón, la URL de este post que estoy grabando, pero que también lo tengo ya redactado, ¿no? Por último, solo quería deciros que bueno, que estoy compartiendo mucho contenido en mi canal de YouTube y que ahora es muy sencillo memorizar la dirección en la que me encuentro. Pues es youtube.com /, @escritor. Repito, youtube.com / escritor. La barra invertida ya sabéis que es la que está encima del 7 en el teclado. Y nada más por hoy. Os animo a que os suscribáis a mi canal de YouTube si no lo habéis hecho ya y que sigáis pues los dos sitios de podcast que tengo, que es libros.fm y literaturas.fm. Y si necesitáis un corrector de estilo, bueno, pues no tenéis más que contactar conmigo para pedirme un presupuesto que me comprometo a responderos en breve. Venga, muchas gracias a todos por estar ahí y hasta otra. Gracias.